Muy bien, vamos a comenzar el tema de estudiar la tabla periódica. ¿Ok? Esta tabla periódica es sumamente importante para comprender todos los elementos que nos rodean. De hecho, vea que aquí esta tabla periódica tiene 118 elementos descubiertos hasta ese momento. Vemos que hay un montón y están como ordenados como si fuera un edificio, ¿verdad? Ok, cada orden que tiene esa tabla periódica tiene un sentido. Esta tabla periódica está acomodada de acuerdo a propiedades que vamos a encontrar en los elementos. Y bueno, yo creo que lo primero que podemos hablar, que lo podemos buscar aquí en Google, puede ser a nuestro amigo Dmitri Mendeleev, ¿ok? Para que lo conozcan. Ahí está, esa es la cara de un químico. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que hizo Mendeleev? Mendeleev, bueno, es prácticamente una figura del siglo XIX, ¿verdad? Es el inventor de la tabla periódica de la que parte la actual, ¿ok? Esta es la actual. Y entonces resulta que Dimitri, bueno, el descubrimiento de la tabla no surgió de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de un proceso de varios siglos. Los elementos podían ordenarse en función de sus propiedades, pero es que faltaba, digamos que desentrañar el patrón periódico, que eso es lo que Mendeleev encuentra, ese patrón periódico. Y es que, bueno, un poquillo ahí de historia de él, ¿verdad? Él era perteneciente a una familia siberiana, ¿verdad? Estamos hablando de Rusia, en el que, bueno, pues era una familia numerosa, pobre, y él se traslada a San Petersburgo, ¿verdad? Que era una gran ciudad imperial en ese entonces, y bueno, y prácticamente como para buscar futuro, ¿verdad? Y lo curioso es que pues era todo un erudito, ¿verdad? A los 21 años ya había obtenido un título de profesor de ciencias. Entonces, pues bueno, sí, era una persona muy capaz. Y es que Mendeleev creó la tabla periódica en un intento didáctico de explicar los elementos a sus estudiantes de química. Y lo resolvió creando 63 cartas, una para cada elemento conocido y anotando en ellas el peso atómico y algunas de las características químicas de cada sustancia. ¿Sí? Después empezó a agrupar las cartulinas como si fuera, vamos, como un partido de solitario, de cartas, ¿verdad? De naipe. Y comprobó que si ordenaba los elementos según sus pesos atómicos de manera creciente, presentaban características químicas muy próximas entre sí y a intervalos regulares. Entonces, bueno, vea qué curioso, como un evento didáctico, Mendeleev crea la tabla periódica, ¿verdad? Él lo que hace es ordenarlo simplemente, digamos, algo que hasta el momento no, pues no se tenía, ¿verdad? ¿Verdad? No se tenía hasta en ese momento. Y bueno, este es donde aparece la tabla, primero en el manual de principios de química, ¿verdad? Y inclusive la tabla tenía, creo que aquí se puede ver, digamos, unos vacíos, porque resulta que todavía faltaban de descubrir elementos, todavía faltaba descubrir elementos. Y que la tabla periódica, digamos que intuía o adelantaba su descubrimiento. O sea, aquí va un elemento porque hace falta un elemento que tenga 70 electrones y no hay ninguno que tenga 70 electrones. Entonces este tiene que ir aquí, ¿verdad? Y bueno, este, así es como él, pues, digamos, la tabla que él hace llega a tener mucho éxito, ¿verdad? Porque podía inclusive averiguar elementos que le hacían falta. Bueno, y como algo muy curioso, ¿verdad? Mendeleev eh,
nunca ganó premio Nobel. ¿Ven? Pero, bueno, como un reconocimiento, creo que era Glenn Seward, que era un físico nuclear, descubre un elemento radioactivo que es el 101, ¿verdad? Aquí está. Y él le pone el nombre de Mendelevio como honor a Mendeleev, ¿verdad? Porque el pobre nunca ganó un premio Nobel. Pero bueno, ahí tiene su propio elemento, ¿verdad? Muy bien. Y entonces ahora sí, vea, aquí van a haber muchas personas que, tantos físicos como químicos, que se van a dedicar a estudiar esta tabla periódica, ¿ok? Como un método de orden, ¿ok? Ahora, se ordena en forma creciente del 1 hacia adelante por medio de filas, ¿vea? Filas. Cada fila es un periodo, ¿ok? Cada fila es un periodo. Entonces, el hidrógeno, que es el 1, y el helio, que es el 2, están en el periodo 1. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón están en el periodo 2, o bueno, fila 2. Sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón están en el periodo 3 y ahí va sucesivamente hacia abajo. ¿Muy bien? Entonces, cada fila se le llama periodo. Y entonces, un físico, vamos a ver, para que lo conozcan, ¿verdad? Vamos a ponerle nombre. Se llamaba Henry Moseley. Es él. Henry Moseley se da cuenta de que él podía ordenar los elementos, no de acuerdo a su masa, ni de acuerdo a su característica de metal, metaloide, no metal, sino que podía ordenar los elementos en la tabla periódica de acuerdo al número de protones que tiene cada átomo de un elemento. Entonces, siguiendo los pasos de Moseley, podemos encontrar un pequeño detalle. Todos los elementos de la tabla periódica tienen un número arriba, ¿lo ven? Por ejemplo, si yo le digo a usted el galio es este señor, el 31. Bueno, ¿qué significa ese 31? Ese 31 significa que tiene 31 protones. El circonio, 40. ¿Qué significa el 40? Que tiene 40 protones. Cloro, 17. Bueno, el cloro tiene 17 protones. Entonces, muy importante porque nos vamos a dedicar a saber leer la tabla periódica. Y aquí tenemos como un forro, ¿verdad? Que nos va a decir, bueno, las letras será el símbolo del elemento. Entonces vemos aquí el aluminio. Puede venir abajo el nombre, no hay ningún problema, aluminio. Entonces es una tabla periódica muy completa. Viene el número atómico, ¿ok? Es el número que se encuentra en la parte superior en esta tabla periódica. El número atómico, ojo, para que lo apunte, el número atómico es el número de protones que tiene el átomo. ¿Ve? Entonces, bueno, vean, pongamos los ejemplos los que tenemos aquí. Actinio, lantanio, cerio, el praseodimio, el protactinio o el torio. Los números que están arriba, por ejemplo, del torio, que es 90, significa que hay 90 protones en el átomo de torio. ¿Dónde se encontraban los protones? Pregunta de examen. Los protones se encuentran en el núcleo. ¿Okay? En el núcleo viven los protones, pero no están solos. No están solos. Recordemos que en un átomo, los nucleones son las partículas que están dentro del núcleo. Y ahí, pues, un nucleón siempre va a ser el protón
con el neutrón, ¿verdad? Eso es un átomo. Entonces aquí, recordemos, ¿verdad? Que tenemos en el núcleo protones, neutrones y alrededor, orbitando, encontramos los electrones. Muy bien, pero entonces, el número atómico de la tabla periódica, este numerito de aquí, me dice cuántos protones tenemos en el núcleo. ¿Cuántos protones hay ahí? ¿No ven? ¿Cuántos protones tenemos en el núcleo? Ahora, le voy a contar una cosa muy importante. Si ese número me dice cuántos protones hay aquí adentro y el átomo es neutro, ¿ok? Neutro es que no tiene carga el átomo. El número de protones será igual al número de bolitas o llamadas electrones que giran alrededor del núcleo. Entonces, para un átomo neutro de aluminio, por ejemplo, ese 13 es el número de protones que tiene el aluminio, pero también, si el átomo es neutro, será el número de electrones que tiene el átomo de aluminio. El número que está abajo, ese 26,982, se le conoce como número másico. ¿Okay? El número másico me dice a mí cuál es la masa que tiene el elemento. Formalmente es la masa que contiene un mol de ese elemento. ¡Qué tranquilidad! Después, inclusive más adelante en el colegio, veremos con más detalle lo que es un mol. Pero bueno, ese es el significado, es la masa atómica. O sea, el aluminio tiene 26,982 gramos en un mol de aluminio. Un mol es una unidad de cantidad. ¿Sí? Como decir, como, qué sé yo, kilogramos. Pero el mol es una unidad propia de cuando hablamos de elementos químicos. Pero bueno, número másico, 26,982, número atómico, 13, elemento, aluminio y listo. Así es como se tiene que leer un eh, elemento de la tabla periódica. Ahora, muy importante, que yo creo que lo voy a poner aquí. Si queremos averiguar con esa información que tenemos ahí, un poco más, quiero ser un poco más, bueno, los elementos como este, ¿verdad? Me da a mí cierta información valiosa. A ver, X, véalo aquí. X va a ser el elemento, cualquiera. Escoja un elemento de la tabla periódica. Aquí, qué sé yo. Por ejemplo, escojamos uno, hagamos uno ahí, cualquiera. La plata. Plata es la 47. Esta es la plata, ¿la ven? Ok. Según esto, entonces, X va a ser plata, AG. Ok, número atómico. Ah, el número atómico es el más pequeño. El número atómico es 47. Entonces significa que tiene 47 protones. Busquemos el número másico. Busquémoslo. El número másico dice que es 107.9. Redondeemos a 108. 108 es el número másico. Entonces vea qué curioso. Si la Z es 47 y el másico es 108, yo puedo encontrar el número de neutrones. ¿Cómo? El número de neutrones se averigua. A este número grande, 108, le quito 47. ¿Ven? Entonces, si usted viene por la calculadora, 108 menos 47, le da 61 neutrones. Entonces, ojo aquí, la plata. Pregunta examen.
¿Cuántos protones tiene? Ah, eso me lo dice el número atómico. 47, muy bien. El átomo es neutro. Ok, si es neutro no tiene carga. Entonces, ¿cuántos electrones va a tener dando vueltas alrededor de un núcleo? Un átomo de plata. ¡Pum! 47. Porque no tiene carga. Tiene que tener la misma cantidad de protones que de electrones. ¿Cuántos neutrones tiene? Recordemos que los neutrones, ¿verdad? En un átomo, los neutrones se encuentran en el núcleo. ¿Sí? Ahí es donde están los neutrones. En el núcleo. Entonces, ¿cuántos neutrones tiene? Muy fácil. A 108 le quito 47 y eso me da 61. ¿Ok? 61 neutrones, 47 protones y 47 electrones. ¿Y cuál es la masa de la plata? 107,9 gramos por cada mol de plata. ¿Eh? Así se contesta. Muy bien. Perfecto. Ya sé para qué sirven los números que tienen los elementos en la tabla periódica. Ahora, aquí vamos a hablar de muchos grupos, pero creo que uno de los que vamos a partir en la que es la división de la tabla periódica va a ser primero que todo, los metales. ¿Ok? Entonces, los metales, vamos a dividirlos aquí, vamos a separarlos. Ok, ahí está. ¿Vean? Eliminé todos los no metales y solo me quedo con los metales. Esto que usted está viendo en este momento en la pantalla solo tiene metales. Voy a hacer la excepción, ¿verdad? Voy a ser claro con esto. Estos rojos que ven aquí en diagonal no son metales, son metaloides. ¿Ve? Son metaloides. Entonces, vamos a ver. Aquí están los metaloides, ¿los ve? Boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telerium y astatino. ¿Okay? Los metaloides tienen una apariencia brillante como los metales, pero se comportan más que todo como no metales. ¿Sí? Ahora, sí podemos, vamos a ver si lo podemos poner por aquí para que lo tengamos aquí presente. Vamos a ver, compartámoslo. Tengo este libro, quiero compartir con ustedes. Este es el bromo. Entonces, vea qué curioso el bromo, que es un metaloide, ¿verdad? Eh, él se puede encontrar en estado líquido, ¿ok? Y entonces se llama metaloide porque no tiene características propias de metal, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, aquí podemos ver un poquito de bromo puro, ¿verdad? Que es este líquido rojo que está aquí al final de esta esfera de vidrio. Y el vidrio lo que hace es evitar que el gas, el vapor de bromo, se escape, ¿verdad? Y entonces, podemos encontrarlo en diferentes cosas, ¿verdad? Digamos, de la vida diaria. Por ejemplo, el traje de un bombero, ¿verdad? Eh, contiene compuestos de bromo, que lo hace a prueba de fuego. Esa es una de las aplicaciones que tiene el bromo. Y un extintor de fuegos usa bromo no inflamable para extinguir esos fuegos, ¿verdad? Y el bromo era usado como un arma en la Primera Guerra Mundial, como una de las características del bromo. ¿Ven? Y se los enseñaba para que lo tuvieran en consideración.
Muy bien. Bueno, perfecto. Otro puede ser el silicón. ¿Ve? El silicón es un metaloide. ¿Ve? Este puede tener, vea que diferentes formas, ¿verdad? Tiene una forma morada de cuarzo, ¿ok? Puede tener, eso sería una ametista, esa roca que está ahí, ¿verdad? Luego tenemos la arena, ¿ok? En ellas, digamos, hay en su mayoría pequeños granos de cuarzo que tiene, digamos, que se rompe de las rocas, ¿verdad? Y bueno, tenemos aerosol, digamos, de un silicato, ¿verdad? Un experimento. Tenemos relojes de silicona, que es una banda flexible y fuerte para el reloj, para los deportistas que se compran uno para hacer ejercicio. Eh, ¿Qué más podemos tener aquí? Bueno, los paneles solares. Ok, esa es una de las cosas que, bueno, los motores también de los aviones tienen este metaloide dentro de sus componentes, ¿verdad? Y bueno, qué curioso, este es otro, no, eso es otro metaloide, ¿verdad? Que se encuentra en la naturaleza al igual que el boro, que lo estábamos viendo, ¿verdad? El germanio también es otro metaloide, veámoslo, conozcámoslo. Ese es el metaloide, el germanio, perdón. ¿Ve? E inclusive, el, el, vamos a ver, que se me perdió, que es que lo estaba viendo y se me fue. Ok, vea que el germanio eh, se puede utilizar como sensor en carros, se puede utilizar como componentes de los microchips en los teléfonos inteligentes, el óxido de germanio en el vidrio de una lente, de una cámara de fotos, ¿verdad? Entonces vea que, pues sí, los metaloides se utilizan bastante digamos, dispositivos del diario vivir, ¿verdad? Entonces, toda esta filita en diagonal que ustedes están viendo ahí en color rojo son los metaloides. Ahora, si nos volvemos a los metales, ¿verdad? Y podemos quitar los metaloides o inclusive, pues, dejémoslos ahí, pero recordemos que los rojos son metaloides. Aquí tenemos los metales, vea, los metales son prácticamente mayoría en la tabla periódica, ¿ok? Los metales eh, se caracterizan por, ok, pregunta examen, ser buenos conductores de calor, buenos conductores de electricidad, ¿m? Tienen una alta densidad y son sólidos a temperatura ambiente, excepto dos, que es el mercurio y el galio. El mercurio y el galio no son, bueno, son metales, pero que a temperatura ambiente son líquidos. Entonces, por eso es que los termómetros dentro de ellos tienen mercurio, porque al calentarse el mercurio, él se dilata, entonces sube, se expande, y por eso el termómetro utiliza el mercurio para poder determinar la temperatura a la que se encuentra su casa, el aula, no importa, el lugar donde usted quiera llevar un termómetro, el mercurio es el encargado de servir como referencia para medirlo. Volviendo a nuestro libro que estaba compartiendo con ustedes, podemos pues, visitar metales. Bueno, por ejemplo, el mercurio que estábamos hablando ahora, ¿verdad? Este es el mercurio, ¿eh? Entonces, su forma líquida de mercurio puro, ¿verdad? Que es ese, es como un tipo de metal líquido, ¿verdad? Es el que utiliza los termómetros de mercurio debido a su capacidad para expandirse ante el aumento de la temperatura. Pero también al inicio
los científicos cuando quisieron hacer un barómetro por primera vez, hicieron esto. ¿Okay? Eso es un barómetro que se encarga, por ejemplo, de medir la presión atmosférica. El barómetro estaba compuesto de mercurio, y entonces el mercurio podía subir por un tubo de ensayo, pongámoslo así, y con eso poder medir la presión atmosférica del lugar donde yo me encontrara en el mundo, ¿verdad? Y ok, también tenemos espejos, digamos, líquidos, ¿verdad? Con un recubrimiento de mercurio, ¿verdad? Que puede servir para la reflexión de la luz perfectamente. Muy bien. Este es el mercurio, pero claro, hay más todavía. Uno de los famosos es el cobre, ¿ok? Que creo que hemos visto mucho este tipo de cobre así, con un color como, ¿qué puede ser? Como naranja, ¿verdad? Y el cobre, pues anda en muchas cosas, muchísimas. Una de las más importantes es que se utiliza para los cables para transportar corriente eléctrica, ¿verdad? Esa es una de las características que tiene el cobre. Pero, bueno, ahí tenemos componentes internos de computadoras con cobre, y eh, con cobre se pueden realizar electrobaterías, ¿verdad? Con un ánodo y un cátodo, y se puede generar corriente eléctrica debido a la oxidación o la reducción de estas dos placas metidas en una disolución química, ¿verdad? Pero bueno, ese es el cobre. Otro famoso que podríamos buscar, que es metal, vamos a ver, busquemos. Ya dije el cobre, el hierro es uno muy famoso también, que el hierro prácticamente se encuentra muy involucrado con la construcción, ¿verdad? De edificios, de armazones, de carros. Hay mucho hierro en los metales de los carros. ¿Sí? Y bueno, ese es un tipo de metal, el hierro, que es el más común que se encuentra en nuestro planeta. ¿Verdad? En este viaje de conocer elementos de la tabla periódica, bueno, por medio eh, pues, del libro, ¿verdad? Es un muy buen libro. La verdad es que sí, que, está muy didáctico. ¿Ve? El aluminio, estamos repletos de aluminio por muchas cosas, ¿verdad? Desde la lata de un refresco que está hecha de aluminio, a, por ejemplo, este traje de protección contra el fuego. Inclusive, veamos algo muy curioso que tiene el aluminio, ¿verdad? El aluminio es caro, ¿verdad? Para purificarse. La idea es que el aluminio puede, digamos, fundirse de nuevo y volver a fabricar la misma lata que usted tenía cuando se fue a comprar un refresco, usted la botó al basurero, alguien se la llevó, la fundió, pudo aprovechar el aluminio todo de nuevo completo, y con eso pudo fabricar otra lata igual a la que usted inicialmente había descartado, ¿verdad? Pero bueno, aquí está la lata de los refrescos en versión aluminio. Componentes, ¿verdad? Del fuselaje de un avión en aluminio, y pues relojes inteligentes, teléfonos, están compuestos de este metal muy famoso, el aluminio. Y vamos a ver qué otro metal así que pueda observar y pueda compartir con ustedes. Uno de los más preciados y que la gente busca mucho, ¿verdad? El oro. El oro prácticamente
es uno de los metales que se comercializa, tiene un valor altísimo el oro. Y bueno, debe ser por su color amarillo, ¿verdad? Y brillante, que siempre nos ha llamado la atención a nosotros, los seres humanos, para tener ya sea en anillos, en pulseras, en collares. Bueno, en el antiguo Egipto, pues enterraban a sus faraones con oro, ¿verdad? Inclusive la máscara de Tutankamón, ¿verdad? Compuesta de oro. El visor de los trajes del astronauta tiene una pequeña lámina de oro que protege a los astronautas, ¿verdad? De los rayos del sol. Luego, los famosos lingotes de oro, bueno, se ha visto en La Casa de Papel. En la segunda parte, ¿verdad? Empiezan asaltando el Banco de España y agarrando esos lingotes de oro y este, convirtiéndolos en bolitas, como si fueran pepitas, ¿verdad? Y bueno, inclusive en Tailandia los templos pues también están cubiertos de oro, ¿verdad? Eso es como una de las características de este metal, que para nosotros es pues importante, ¿verdad? Es también como una parte de comercialización de bienes. Muy bien. Eh, Creo que encontré Ah, bueno, el zinc. El zinc es un metal igual muy famoso, ¿verdad? En especial porque los techos están hechas de láminas de zinc, tienen zinc en sus componentes. Las moneditas de Estados Unidos, que son de un céntimo, están hechas de zinc, ¿verdad? Con tal vez un recubrimiento de cobre en su alrededor, ¿verdad? Pero eh, pues el zinc es un metal, vean la característica que tiene, su forma, su color, que pues bueno, vamos a poder encontrar en la tabla periódica. Muy bien, entonces ahí tenemos los metales, ¿verdad? Ahora, al igual que los metales, están los no metales. Vamos a buscarlos. Los no metales son menores. Entonces, estos son los no metales. Tenemos las tierras raras que se encuentran aquí abajo y tenemos toda esta parte derecha de la tabla periódica y el hidrógeno que tiene una característica muy interesante de no metal, ¿verdad? Los no metales, ojo, pon atención, no son buenos conductores de corriente eléctrica y no son buenos conductores de calor, son muy débiles, por lo que no se puede estirar ni convertir en una lámina, ¿eh? La mayoría de ellos son esenciales para los sistemas biológicos: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre, importantísimos para la vida. ¿Sí? Eh, y bueno, dentro de ellos, dentro de los metales, tenemos eh, un grupo, ¿ok? No lo había mencionado antes, pero ya lo voy a mencionar. Las familias, recuerda que eran en forma horizontal. Vamos a volverlos a poner todos. Vea, aquí está. Eh, bueno, de hecho, vea, los periodos son en forma horizontal. Entonces, el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4, el periodo 5, el periodo 6. ¿Lo ven? Muy bien. Todos esos son periodos. Inclusive, vean, ahí está el 7. Son filas, ¿verdad? Esos son periodos. Los grupos son las columnas. Entonces, grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bueno, se los voy a presentar. Los grupos, ¿cómo se llaman? Ese último de ahí, que son no metales, se llama el grupo de los gases nobles. Los gases nobles son importantísimos para la tabla periódica, porque los gases nobles
o inertes, también tiene ese otro nombre, tienen una característica. Ellos no hacen nada, no comparten electrones, no prestan, no ganan, no interactúan, no forman compuestos, simplemente están ahí, donde usted quiera ponerlos. No van a formar compuestos o moléculas con otros elementos. Ese último grupo de ahí se llama grupo de los gases nobles. Y hay una característica muy común con todos los elementos, todo el resto de elementos. En alguna medida, todos quieren parecerse al gas noble más cercano. Recuerda esa regla que es importantísima. Todos quieren en algún momento parecerse a los gases nobles. ¿Sí? Vamos a empezar hablando del primer grupo, este que está aquí. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Ese grupo 1 se le llama, tiene nombre de alcalinos. Esos son los alcalinos. ¿Sí? Y aquí en el libro que les estaba enseñando, comentando hace un momento, ahí teníamos vamos a ver, ya le digo, teníamos aquí está, los metales alcalinos, ¿los ven? Esos son los metales alcalinos. Como características que estos, de hecho podemos leerlo aquí abajo, ¿verdad? Los alcalinos, bueno, son átomos en que tienen solo un electrón en su parte más externa del átomo. Eso es una característica de los alcalinos. Tienen propiedades físicas, estos metales son, digamos que blandos, suaves, como para ser cortados por un cuchillo, ¿verdad? En las propiedades químicas, los metales alcalinos son altamente reactivos. ¿Ve? Y en el 3, estos metales reaccionan con el agua para formar compuestos llamados hidróxidos. ¿Mm? Esos son los metales alcalinos. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Esos eran los alcalinos. A la par, vamos a encontrar a los alcalinoterrios. Así se llaman. Los alcalinos terrios, si nos devolvemos para acá, los alcalinos terrios son el grupo 2. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Alcalinos terrios. ¿Okay? Vamos a verlos. Esos son los alcalinos terrios, ¿verdad? Este es un conjunto de metales reactivos, ¿verdad? Entonces, como podemos observar en la estructura atómica, los alcalinoterrios tienen 2 electrones en su capa más externa del átomo, o sea, 2 electrones que están muy lejos. Y el radio es el elemento más radioactivo de este grupo. Dentro de las propiedades físicas, todos los miembros de este grupo son suaves y digamos que como brillantes, ¿verdad? Cuando son puros y son sólidos a temperatura ambiente. Este grupo es similar al de los alcalinos, pero no en su reactividad, ¿verdad? Digamos, en ser reactivos. Excepto para el berilio, todos los metales alcalinoterrios reaccionan con el agua caliente o vapor, ¿verdad? Esos son los alcalinoterrios. Perfecto. Ahora, vamos a ver la siguiente familia, el siguiente grupo que corresponde a los
térreos. Los térreos son estos señores. Un momento, no. Estos señores. Esos son los térreos. Entonces, vea, alcalinos, térreos, brinca, brincan, brinca. ¿Por qué? Ya le voy a contar por qué. Brinca. A donde está el boro, aluminio, galio, indio, talio y nionium, forma parte de la familia del el boro, que se llamaría térreos. Ya hemos visto características de él, ¿verdad? Del boro, del aluminio, en nuestro libro. Vamos a ver si logro. Aquí está el grupo del boro, ¿verdad? O los térreos, ¿verdad? En su estructura atómica, los miembros de este grupo tienen 3 electrones en su capa más externa y algunos elementos tienen isótopos inestables. Después les contaré qué es un isótopo. Por el momento, solo lo menciono. Todos los elementos, excepto el boro, son sólidos brillantes, ¿no? Cada miembro o todos los miembros de este grupo son suaves, excepto el boro, que es uno de los más duros, ¿verdad? Y dentro de las propiedades químicas, la mayoría de los elementos no reaccionan con el agua. El aluminio forma un óxido, ¿verdad? En el agua que puede reaccionar cuando esa capa es corroída. Pero bueno, en la imagen tiene galio puro. Ese es el grupo del boro o térreos, así se llama, térreos. Después pasamos al grupo del carbono. El grupo del carbono se llama así porque tenemos al carbono ahí metido. Este grupo del carbono también se le llama familia del carbonoides. Familia del carbono o carbonoides. ¿Ve? Y es toda esa columna del carbono, silicio, germanio, estaño, plomo y flerovium. Y bueno, ¿qué nos dice la familia del carbono? Bueno, en la familia del carbono, lo que tenemos es que, bueno, es un grupo que contiene un no metal, 2 metaloides y 3 metales. Entonces, miembros de este grupo tienen 4 electrones en su capa más externa y estos átomos pueden unirse con otros, ¿verdad? Sin ningún problema. Dentro de las propiedades físicas es que a temperatura ambiente todos los elementos naturales de esta familia son sólidos. Y como propiedad química, todos los elementos naturales en este grupo pueden reaccionar con el hidrógeno, carbón y silicio. Perfecto. Ese es el grupo de los carbonos. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando y encontramos la familia del nitrógeno o los nitrogenoides. Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto. ¿Ok? Familia del nitrógeno o nitrogenoides. Y entonces, pues bueno, vamos a ver algunas características del grupo de nitrógeno. Aquí está. Ok, dentro de sus estructuras atómicas, estos integrantes tienen 5 electrones en su capa más externa en el átomo. Dentro de sus propiedades físicas, es que todos los miembros son sólidos, excepto el nitrógeno. Ok. Y en la propiedad química es que el fósforo, que puede existir de 2 formas principales, es reactivo. ¿Ok? Y los demás sí que son un poco más estables. Familia del nitrógeno.
¿no? Entonces, obviamente, el que encontramos ahí, que podemos hablar un poquitito del nitrógeno, ¿verdad? Por ejemplo, hay un ciclo de nitrógeno en nuestra naturaleza que se encarga de dotar al suelo de nitrógeno. ¿Ok? Veamos cómo hay lunas, por ejemplo, la de Saturno, Titán, que es la más grande, tiene un 48% de nitrógeno. La de nosotros también tiene nitrógeno como atmósfera, ¿verdad? Y pues bueno, hay inclusive fertilizantes que utilizan el nitrógeno para su correcto funcionamiento. Muy bien, brincamos a la familia del oxígeno o los oxigenoides. Oxígeno, azufre, selenio, telerium, polonio y livermorium. Aquí comparto el libro que estábamos usando, ¿verdad? El grupo del oxígeno. Y entonces, en este grupo del oxígeno ya no hay metales. Ya son no metales. Entonces, todos los miembros tienen 6 electrones en su capa más externa. Los miembros de este grupo son sólidos, excepto el oxígeno. Y en propiedades químicas, la reactividad de estos elementos decrece conforme usted se mueve hacia abajo en el grupo. El oxígeno siempre está envuelto en procesos de combustión. Las cosas arden porque consumen oxígeno. Bien. Y tenemos también, llegamos a los halógenos. Halógenos se llama la familia del flúor, cloro, bromo, yodo, astatino y tenesino. Y es que este era asunto del grupo de los halógenos. Es importante estudiar, bueno, que el grupo de los halógenos, y ahora sí tenemos 7 electrones en las capas más externas, ¿verdad? El bromo es el único halógeno que es líquido y el fluoro y el cloro son gases. En sus propiedades químicas, cada halógeno o cada átomo de halógeno recibe un electrón de otros átomos para formar un compuesto. Entonces ahí, claro, ahí tenemos uno de los más famosos, es el flúor. ¿Okay? Que lo encontramos en nuestra pasta de dientes, por ejemplo. O en cerámicas, en tazones de cerámica o en sartenes, para que no se puede utilizar. Y bueno, ese es el azufre. También ahí está el cloro, que lo utilizamos pues obviamente para limpieza de, por ejemplo, camisas blancas. A la hora de meterlo en la lavadora, el cloro saca todo. Las tuberías también están en cierto compuesto de de cloro. Y pues bueno, hay plásticos que están enriquecidos con cloro y el famoso cloroformo, ¿verdad? Que las personas pueden provocar o pueden irse a forma inconsciente por inhalarlo. Muy bien. Y terminamos de mencionar los grupos de la tabla periódica cuando llegamos al último, que el último son los gases nobles. Que en los gases nobles tenemos ahí al helio, al neón, al argón. ¿Ok? Esos son los gases nobles. Y es que en los gases nobles que bueno, a partir de lo que es el helio, que solo tiene 2 electrones en su capa más externa, ¿verdad? Todos los demás elementos en este grupo tienen átomos con 8 electrones. Solo el helio tiene 2 alrededor de él, pero los demás sí tienen 8 alrededor como mínimo. Y bueno, como propiedades físicas es que todos los miembros de este grupo no tienen color, son gases incoloros, ¿no? Y que la propiedad química es que nunca reaccionan con la naturaleza.
Ellos son simplemente como espectadores, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces, claro, ahí pues obviamente tengo que mencionar el helio, que si recordamos ahí, pues la Segunda Guerra Mundial, nos vamos a dar cuenta que el helio se utilizaba para transporte por medio de los Zeppelin, ¿verdad? Pero ahora, pues bueno, como el helio tiene uno de los puntos de fusión más bajos, ¿verdad? Que cualquier elemento, se puede utilizar para muchas cosas. Ahí pues vemos los globos, ¿verdad? Que flotan, están llenos de helio. El gran colisionador de hadrones, ¿verdad? Que es el que revienta átomos contra átomos en un choque frontal. Eh, Usan helio líquido para enfriar las partes. ¿Ve? Eso es con respecto al helio o al neón, que me imagino que han visto las luces de neón, ¿verdad? De negocios nocturnos, ¿verdad? Es una forma de aplicación del neón que pueden, pues, aprovecharlo, ¿verdad? Eh, es importante mencionar que eh, lo siguiente, ya para ir terminando, ¿verdad? Muy importante porque vamos a hacer que esta familia o grupo uno y el grupo 2, estos elementos que están aquí se llaman elementos representativos y no solo son esas dos columnas. También tenemos la familia del boro, los terrios, la familia del carbono, carbonoides, la familia del nitrógeno, nitrogenoides, la familia del oxígeno, oxigenoides, los halógenos y los gases nobles. Esos son los elementos representativos, o sea, este bloque de aquí con este bloque de aquí. Este bloque entre estas dos columnas, pongámoslo así, aquí es donde están los elementos de transición. O sea, que de aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y 12 son elementos de transición. Son elementos de transición. Entonces, al ser elementos de transición, tenemos el hierro, el cobalto, el níquel, el cobre, el zinc. Y los que están aquí abajo son elementos de tierras raras. ¿Ve? Entonces, representativos estos dos con estos que están aquí. Los de transición aquí están en negro. Y los de tierras raras son estas dos filas que se encuentran allá abajo. ¿Muy bien? Pues perfecto. Hemos hecho un viaje grandísimo por la tabla periódica, ¿verdad? Y entonces recordemos eso, que es muy importante, ¿verdad? Dentro de un átomo tenemos, entonces, ver lo que les decía, para el helio, pues solo tenemos un electrón dando vueltas alrededor del núcleo. Para el litio tenemos 3. Para el uranio tenemos 92 electrones dando vueltas alrededor de su núcleo. Recordemos que en el núcleo encontramos protones y neutrones y alrededor de ellos, alrededor de ese núcleo, tenemos electrones dando vueltas. Y lo que les decía de la tabla periódica de Dmitri Mendeleev, ¿verdad? De hecho, véalo, aquí está, me gusta esta tabla para que lo vean las familias, ¿verdad? Alcalinos, alcalinos terrios, terrios, familia del carbono, familia del nitrógeno, del oxígeno, los halógenos, los gases nobles. Y vea que, bueno, este corte que tiene la tabla aquí es que desde el antaño, ¿verdad? Aquí abre toda esta fila de abajo. Por eso es que vea 57, 58, 59, 60. Va aquí. Pero para no descuadrar la tabla y meter estas grandes filas aquí y mover todo para la derecha, los químicos hicieron esa adaptación, ¿verdad? Que no se les olvide que aquí entre el lantaño y el hafnio está toda esta serie morada que hay aquí abajo, que a eso se le llama los lantánidos, y a los verdes que están abajo aquí se llaman los actínidos en tierras raras, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Bueno, yo creo que sería bueno hablarlo, ¿verdad? El hidrógeno. El hidrógeno es sumamente importante, es el elemento que más hay en el universo
ya se está utilizando como combustible para vehículo. Se utiliza desde hace mucho tiempo como combustible para los cohetes, ¿verdad? Hidrógeno líquido. Para los globos meteorológicos, para que puedan ascender y medir variables en la atmósfera alta. Y pues bueno, ¿qué más tiene hidrógeno que si no fuera el agua, por ejemplo? ¿Ven? E inclusive podemos buscar también el aporte que le da eh, el oxígeno también a eso, a ese hidrógeno. ¿Para qué? Pues para formar agua, ¿no? Para eso es que se utiliza. Tenemos una de las utilizaciones que tiene el hidrógeno. ¿Sí? Aquí está el oxígeno que les decía. Oh, vamos a ver qué se salió. Ahora sí. El oxígeno que les decía, ¿verdad? Bueno, imagínense, hasta para la combustión en un motor se necesita oxígeno. Las plantas lo producen como elemento de desecho de su proceso de fotosíntesis. Y pues bueno, el agua, pues obviamente contiene oxígeno. Y pues el fuego no se podría quemar si no hubiera oxígeno alrededor de nosotros. Muy bien, ha sido genial este viaje por la tabla periódica. Muy bien. De hecho, vea que viene toda, esta página aquí viene toda la lista. Es una página, una tabla periódica muy interactiva, ¿verdad? Y bueno, genial. Aquí podemos dejar la clase introductoria a la tabla periódica.